Nosotros los católicos reconocemos que existe un sacerdocio único, ¿verdad? Y no hay nada más. Y también, de hecho, varios hermanos cristianos no católicos reconocen también que hay un sacerdocio. Lo único que para ellos solamente existe el sacerdocio común de todos los fieles. En el caso de nosotros, los cristianos católicos, creemos en lo que el Señor nos ha enseñado. Nos ha enseñado que Él quiso escoger a algunos, los llamó y llamó a los que Él quiso, nos dice el capítulo 3 de San Marcos, y para que estuvieran con Él y luego enviarlos con autoridad para realizar diferentes obras. Y así, escogido estos 12, ellos llevaron adelante juntamente con el Señor lo que Él les pedía. Pero llega un momento determinado en que aquellos que fueron llamados para estar con Él, los reúne en una sola mesa. Y a ellos entonces les muestra el misterio de la Pascua. Y esa Pascua, para que no quede solamente para un momento histórico, entonces esa Pascua sería eterna. Así entonces, en aquella noche, tomó el pan, lo partió y lo repartió. Y luego tomó también la copa de vino, dio gracias, dijo las palabras: toman y beban todos de él, porque esta es mi sangre, sangre que será derramada por ustedes, sangre de la nueva alianza, ya no la de los corderos, esta es la verdadera sangre. Y le dice después a ellos: hagan esto en conmemoración mías. Los instituye como sacerdotes, los instituye como enviados, los instituye como apóstoles. Hagan esto en memoria mía. Y luego, ya en el día de la resurrección, soplando sobre ellos, les dice: y a los que le perdonen los pecados les quedan perdonados, y a los que los retengan les quedan sin perdonar. Y los envía por todo el mundo para que anuncien la buena noticia, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la misión apostólica. Así entonces la Iglesia ha comprendido que el sacerdocio es uno solo. Y el sacerdote entonces es uno solo, que es compartido por aquellos a los que el Señor llama, para que se realice esta obra hasta que Él vuelva. Dice el texto que hoy hemos escuchado. Miren, queridos hermanos, por la sangre de Cristo podemos entrar en el santuario. Es decir, Cristo ha derramado la cruz como un verdadero sacrificio que se realizó de la víctima. ¿Y quién es el que realiza esa acción? Lo realiza el mismo Cristo, porque Él es víctima y es sacerdote también. Él con esto nos abrió el camino hasta encontrarnos con Él. Y dice algo bien interesante también el texto de hoy. Y a través del velo, que es su cuerpo, porque la realidad propiamente de la segunda persona de la Santísima Trinidad es mucho más que pues el cuerpo con el que se encontraron los apóstoles antes y después de la resurrección, y es un velo, pero es un velo que detrás de eso entonces hay toda una realidad, la realidad de Cristo, que es sacerdote. Por eso nos dice que nosotros debemos de vivir con una vida de santidad, con corazón limpio, con conciencia limpia, purificados, inconmovibles, etcétera. No abandonemos la costumbre de asistir a nuestras asambleas, animémonos unos con otros y otras cosas más. Y la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, nos habla acerca de Cristo como sacerdote y luego también de aquellos que son llamados a ejercer ese mismo sacerdocio. Por eso, aunque somos muchos sacerdotes, se ejerce un único sacerdocio. ¿Qué quiero decir con eso? Que no soy yo
como persona, yo soy sacerdote, no, es Cristo que viene hoy como sacerdote y Él realiza esa obra. Él es la puerta. Y todos entonces, gracias a que Él se ofreció a sí mismo en la cruz, nos da la salvación y la vida. Y por eso nos invita también a transformarnos y vivir una vida digna de lo que somos, nos dice las Sagradas Escrituras. San Pablo, habiendo aprendido también esta doctrina acerca del sacerdocio, dice en la carta a los Corintios: y yo también, a mi vez, he recibido esa tradición. Y entonces que Cristo en la última cena tomó pan y empieza a hablar sobre prácticamente la fracción del pan o la Eucaristía. De tal manera, dirá él, que no solamente se trata de un recuerdo o de una imitación actualizada, sino que va más allá. De tal manera que cuando comemos y bebemos de Él, entramos en comunión con Él. Y es que habían unos hermanos que ya eran cristianos y ellos iban a comprar a las tiendas de los sacrificios, y esas tiendas eran donde se sacrificaban los animales, ¿verdad? A los dioses paganos. Y entonces la carne que vendían ahí, pues entonces eran de los sacrificios que se hacían, bueyes, ovejas y otros animales, ¿verdad? Y sabía muy bien que el que iba a comprar para llevárselo y comer de eso, entraba en comunión con aquellos cultos. Y entonces dice él: ustedes ya no pueden estar comiendo de ese tipo de carne, porque si no, entran en comunión con esos sacrificios. Nosotros, sin embargo, dirá él, y es cuando recuerda entonces lo que él mismo ha dicho. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya después de todo lo que ha sucedido? Y ya las misas ya se celebraban. La carta a los Corintios se escribe en el año 55, ¿verdad? El Señor Jesucristo fue ofrecido en la cruz en el año, ¿cuál año? 33, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto tiempo del año 35 al 55 hay? Corto tiempo. Y sin embargo, ya se celebraba la fracción del pan. ¿Y quiénes lo hacían? Lo hacían los apóstoles, porque ellos eran los sacerdotes de la nueva alianza, de lo que nos está hablando el texto de hoy. Por eso, ahora mismo, igualmente, como se celebraba en el tiempo de San Pablo o de la carta a los Hebreos, hoy la Iglesia lo sigue haciendo a través de los ministros a los que el Señor ha llamado para que se realice esta obra. Y por eso, cuando el sacerdote invoca a Dios, Dios lo escucha. Y cuando pide, ¿verdad?, precisamente que se haga presente en el pan, lo hace verdaderamente. Y cuando pide que se haga también en la sangre de Cristo, también realmente se hace. Y así, unos pues lo hacen de forma del sacerdocio del común de todos los fieles cristianos, y otros lo hacen en el sacerdocio ministerial, como somos los ordenados. De esa manera entonces Cristo se hace presente. Dentro de poco vamos a invocar al Espíritu Santo, porque es gracias al Espíritu Santo que se realiza. Y entonces vendrá y será presente esa luz que no puede estar oculta y que se pone, ¿verdad?, a la vista de todos para ser iluminados. Cristo nuevamente en la Eucaristía nos ilumina nuestras vidas, además de nutrirnos interiormente con toda clase de bendiciones y de fuerza que nos da para enfrentar las dificultades de la vida. Nos ilumina el camino, a tal punto que de repente yo siento que algo no está bien de mi vida, de mi día, ¿verdad?, de lo que he hecho, y entonces sé muy bien que Cristo me está iluminando y me está llamando a la reconciliación en el sacramento de la penitencia. Así pues, nosotros también en esta ocasión venimos a ser iluminados, porque ¿cómo vamos a esconder nosotros
la luz de Cristo en la Eucaristía. Si es para iluminarnos, para eso es que ha venido Cristo al mundo, para ser luz del mundo. E igualmente nos reunimos y San Pablo en sus consejos hoy nos dice: y deben de seguir reuniéndose en sus asambleas. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude a reconocer que esta luz viene de Él y que la palabra suya se cumple. Además de eso, pidámosle que podamos entrar en la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, porque solamente con el efecto de esa comunión, entonces nosotros recibimos gracias sobre gracia. Que la Santísima Virgen María nos acompañe en este propósito, así sea.